Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Amén. Hace poco se publicó en castellano un libro titulado La oración, escrito por el pastor Timothy Keller. Y Keller en este libro parte con la idea acerca de la necesidad de la oración. Todos nosotros sabemos que orar es muy necesario. Y no solo eso, es fundamental. Es fundamental para la vida de un cristiano orar. Pero aún a sabiendas de que necesitamos orar mucho, nos cuesta tanto. O incluso, a veces no solo nos cuesta, sino que lo dejamos o lo consideramos como una cuestión de última calidad o de último interés. Hemos dejado de lado muchas veces de orar. Quisiera leerles un trocito con el que él llama la atención a esta necesidad de la oración. Dice aquí: durante la segunda mitad de mi vida adulta descubrí la oración. Tuve que hacerlo. En el otoño de 1999 dictaba un curso sobre el libro de Salmos. Se hizo evidente para mí que no estaba llegando al fondo de lo que la Biblia manda y promete en relación a la oración. Luego vinieron las semanas sombrías en Nueva York, después del 11 de septiembre del 2001, cuando toda nuestra ciudad se hundió en una especie de depresión clínica colectiva, aun cuando se recobró de tal impacto. Para mi familia, la oscuridad se intensificó porque mi esposa Katy luchaba con los efectos de la enfermedad de Crohn, y para acabar se me diagnosticó cáncer en la tiroides. En cierto momento, en medio de todo esto, mi esposa me pidió que hiciéramos algo que nunca habíamos logrado hacer porque no habíamos tenido la disciplina para hacerlo de manera regular. Me pidió que orara con ella cada noche. Cada noche. Usó una ilustración que cristalizaba perfectamente sus sentimientos. Según recordamos, expresó algo como esto: imagínate que te diagnostican una enfermedad letal, que el doctor te ha dicho que morirás dentro de unas horas, a menos que tomes una medicina determinada, una píldora, que cada noche, antes de irte a dormir, imagínate que se te informó que nunca podrías dejar de tomarla o morirías. ¿Olvidarías tomarla? ¿Dejarías de tomarla algunas noches? No, sería tan importante que no lo olvidarías. Bien, si nosotros no oramos juntos a Dios, no vamos a lograrlo debido a todo lo que tenemos que enfrentar. Te aseguro que yo no podré lograrlo. Tenemos que orar, simplemente no podemos descuidarnos en esto. Quizás fue el poder de esta ilustración, quizás fue el momento preciso, quizás fue el Espíritu de Dios,
O bien, lo más probable es que haya sido el Espíritu de Dios que usó el momento y la claridad de la metáfora. Ambos nos dimos cuenta de la gravedad del asunto y admitimos que cualquier cosa que fuera de verdad una necesidad no negociable era algo que podríamos hacer. Esto ocurrió hace más de 12 años y Katy y yo no podemos recordar haber perdido una sola noche de oración juntos, aunque fuera por teléfono, incluso cuando hemos estado separados en diferentes hemisferios. Me parece importante relevar este aspecto acerca de la necesidad de la oración. Es oración o muerte, no existe otra posibilidad para una vida cristiana que el tener una íntima relación con Dios a partir de la oración. Y aquí también quisiera traer a colación lo que nuestros documentos confesionales, aquellos a los cuales los ancianos de la iglesia juramos lealtad y ustedes dijeron cuando aceptaron ser miembros de esta comunidad, señalar que estos contenían aquello que la palabra del Señor expresaba con fidelidad. Me refiero en particular en este caso al Catecismo Mayor de Westminster, que cuando se pregunta qué es la oración, responde diciendo que la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus beneficios. Fíjense cómo esto está poniendo el acento. Oramos para ofrecer todos nuestros deseos a Dios, para depositarlos allí, para depositar nuestra voluntad completa delante del Padre. Lo hacemos en el nombre de Jesús y animados por el Espíritu Santo. Y esto, porque el Espíritu Santo nos anima, nos lleva tanto a la confesión de nuestros pecados y también a la acción de gracias, a ser agradecidos. También, otro de nuestros documentos de fe, el Catecismo de Heidelberg, levanta una pregunta sobre la necesidad de la oración. Y se responde cuando dice ¿por qué es necesario orar? Dice porque es el punto principal de nuestro agradecimiento que Dios pide de nosotros y porque Él quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas, dándole gracias. Me encanta este punto porque el Catecismo Mayor atiende a lo que la Biblia está expresando de manera muy objetiva. Pero aquí los redactores del Catecismo de Heidelberg están poniendo un asunto subjetivo en cuanto a la necesidad de orar y este ímpetu agradecido por orar. Y también porque necesitamos, porque en la oración es un medio de gracia, es un medio por el cual Dios también nos fortalece, nos anima. No solo estamos adorando a Dios en nuestra oración, sino que también somos bendecidos por ella al tener intimidad con el Señor, un encuentro con el amado de nuestras almas. Luego, el mismo Catecismo de Heidelberg, acto seguido, en la siguiente pregunta, señala ¿qué es necesario en la oración para que ésta agrade a Dios y sea oída por Él? Y aquí hay una evaluación, un instrumento de evaluación para tu oración y para mi oración. Dice, primero, que pidamos de todo corazón al solo y verdadero Dios, el cual se ha manifestado en su palabra, todas las cosas que Él desea que pidamos. Vale decir, nuestra oración tiene que ser conforme a lo que la Escritura señala y no conforme a nuestras ensoñaciones, a lo que nosotros queremos, a nuestros humanos pareceres. También dice, segundo, que reconociendo sinceramente toda nuestra pobreza y miseria, nos humillemos delante de su majestad. Vale decir que en nuestras confesiones de pecado lo que debemos confesar son nuestros pecados y no los de otros, buscando precisamente honestidad delante de la presencia de Dios, porque así como el otro es pecador, yo también lo soy, y ante la presencia del Señor todas las cosas están desnudas y abiertas. Y luego dice también, y por último, que apoyándonos sobre este firme fundamento, sepamos que pese a nuestra indignidad, Él escuchará nuestra oración por amor del Señor Jesucristo, como nos lo ha prometido en su palabra. Porque más allá de nuestra capacidad para luchar contra el pecado y para derrotarlo, el Señor es lleno de gracia y de misericordia, que nos escucha más allá de nuestras circunstancias. A pesar de nosotros mismos, podemos tener la seguridad de que Dios nos oye. Teniendo en cuenta este marco, es que en este sermón miraremos la oración como un medio de gracia, que disciplinadamente
y en pos de una espiritualidad bíblica que anhela una reforma del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos practicar de manera cotidiana y constante. La idea es que al decir de J.I. Packer y Caroline Nystrom, podamos, a través de la oración, encontrar nuestro camino pasando de la obligación al deleite. La oración es un deber, una obligación que debemos cumplir, pero no porque es un deber y porque es una rutina, deja de ser gozoso. Yo no encuentro deber más grande, más hermoso que llegar a la casa y encontrarme con Miguel y Sofía y jugar con ellos y divertirme con ellos. Eso es un deber, una rutina que yo debo cumplir, ojalá diariamente, de manera constante y asidua, pero es una rutina que es gozosa. Así debe ser la oración. Disciplina espiritual, pero también un mayor deleite. En primer lugar, yo levanto aquí la pregunta: ¿qué actitud tener al orar? Y nosotros nos encontramos en los versículos 5 al 8 con la respuesta a esta pregunta. Y lo primero que debemos tener en cuenta en relación a nuestra actitud es que debemos huir de la actitud hipócrita. En el contexto vital de Jesús, los fariseos y maestros de la ley eran conocidos como los más inflexibles seguidores de la Escritura. Y eso, que aparentemente era positivo, porque era gente que cumplía toda la ley, todos los preceptos, y se jactaba de ello. A tal nivel que cuando pasaba un fariseo por la calle, la gente lo aplaudía. Reconocía en él un maestro, alguien digno de aprobación, que no tenía tacha, que era impecable, al cual todos podían seguir y obedecer sin chistar, porque era una autoridad espiritual y religiosa. A ese tipo de personas Jesús les llama hipócritas. Y la palabra griega que se está ocupando acá en el Nuevo Testamento, que se traduce así, hipócrita, refleja precisamente el acto de ponerse una máscara del teatro, una careta. De hecho, no sé si usted sabe que la palabra sincera surge de ahí, de no ponerse una máscara de cera en la cara, de no taparse, de no ser de doble ánimo, de no ser como esas personas que te palmotean el hombro, pero cuando tienen la oportunidad son como los sicarios que te saludaban en el tiempo de Jesús. Habían sicarios que te decían que la paz del Señor esté contigo, y cuando tú te inclinabas frente a ellos te ponían la puñalada en la espalda. Hipocresía. Esto que era aparentemente positivo no era más que simplemente una performance religiosa en la que una careta de espiritualidad cubría el verdadero rostro de quienes vivían una carnalidad que se manifestaba en una total egolatría. De hecho, nosotros podemos ver en otras enseñanzas de Jesús que los fariseos se paraban en las plazas, en las calles, y oraban en voz alta, diciendo todo lo que ellos habían hecho, cuánto habían diezmado y de cuántas especias inclusive lo habían hecho, todo lo que habían orado, todo lo bueno que eran, todos los cumplidores de la ley que eran, y también enrostrando el pecado de los demás, porque nosotros no éramos, decían los fariseos, porque yo no soy como ese sucio y vil publicano que está allí. ¿Cuántas veces nos hemos parado a orar de esa manera? Creyendo que tenemos algo para ganarnos el mérito y el favor de Dios, porque creemos ser mejores que los demás. Cuidado con eso. Eso se llama hipocresía, porque tú y yo somos pecadores que necesitamos del favor de Dios, de la misericordia de Dios a la hora de recurrir ante la presencia de Él. ¿Sabes cuál es la invitación de Jesús? Es que luchemos contra la hipocresía, que recurramos al ejemplo negativo de los fariseos y maestros de la ley hipócritas, sepulcros blanqueados, y veamos que ese no es nuestro modelo a seguir, que en nuestro orar debemos ser muy humildes, reconociendo nuestra condición, y a su vez huir de la pretensión delante de Dios, creyendo que podemos merecer o rescatar algo de Él como un premio por lo bueno que somos. Porque cada vez que hacemos eso, chocamos contra la pared de nuestro pecado. En cambio, cuando tú eres humilde y reconoces tu pecado delante de Dios, ¿sabes con
¿Qué es lo que choca? Es tu pecado el que choca contra la inmensa pared de la represa de la misericordia. Y a su vez, tampoco debemos ser vanagloriosos frente a los demás, mostrando todos nuestros éxitos y virtudes que creemos tener, que a veces, evidentemente, algunos las tienen, pero en otros casos es simplemente un manto, porque no solo se expresa de manera hipócrita, sino que también se adula en relación a algo que no se tiene. Como diría Juan Calvino en la institución de la religión cristiana, todo el que se dispone a orar, que se arrepienta de sus pecados y se revista de la persona y afecto de un pobre que va de puerta en puerta. Mendigos, eso es lo que somos delante de Dios. Y debemos recurrir con esa hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan lo que Edward hablaba la semana pasada respecto a la pobreza espiritual? Es algo que no debemos olvidar. Bienaventurados los pobres en espíritu, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí está hablando de tener un espíritu de pobre, de alguien que se sabe necesitado, hambriento, solo, desnudo, enfermo, sin la presencia de Dios. Necesitamos de Cristo para poder vivir. Quienes aparentan ser algo más de lo que son, ya tienen su recompensa. Los fariseos la tenían. Tenían el aplauso y el crédito de las personas. Si los fariseos vivieran en este tiempo, ocuparían Facebook y anhelarían tener muchos likes, muchos me gusta de las personas, y mostrarían todas las cosas que hacen, cuántas veces oran al día, lo bueno que son, lo bueno que cómo cumplen y cómo son amorosos con el prójimo, aunque en realidad no lo son, porque lo que buscan efectivamente es el aplauso y el reconocimiento de las personas. Y como decía un humorista chileno hace algunos años atrás, la fama, lo decía mal, pero hoy lo voy a citar correctamente, la fama es efímera, porque el hombre, como dice la Escritura, es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No se aferre de cosas que perecen, no se aferre en su éxito y en su buena reputación, porque si usted se aferra en su éxito y en su buena reputación, cuando usted se caiga, cuando se pegue un porrazo frente a los demás, y ese porrazo incluso no sea solo en privado, sino que en público, su vida va a quedar destruida, derrumbada, sin posibilidad de crecer y de vivir. En cambio, cuando usted se reconoce como un pecador miserable, que necesita de la gracia de Dios, que necesita la capacidad que le da el Espíritu Santo para poder vivir, usted puede seguir viviendo más allá de los porrazos que se pegue, porque va a contar con la ayuda del Espíritu Santo y de la comunidad que le va a reconocer como un pecador necesitado delante de Dios. Versículo 6 nos habla de la oración y de la intimidad. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo que se hace en secreto te recompensará. Uno de los primeros presbiterianos que yo conocí por Facebook, porque yo era pentecostal, fue el pastor Jonathan Muñoz. Y en ese contexto yo era pentecostal y muchos pentecostales hablaban de los presbiterianos como que estos no oraban de rodillas nunca en su culto, en fin, no hacían oraciones largas y un montón de cosas. Entonces Jonathan ocupó este texto para mostrar precisamente lo que un presbiteriano y una persona que se basa en la Biblia debiera ser. ¿Dónde debe ser tu principal oración? ¿Dónde debe ser mi principal oración? En lo privado, en lo secreto delante de la presencia del Señor. Y aquí, ojo, no hay una crítica con respecto a la oración pública. La oración pública, en voz alta y frente a los demás, es válida. Lo que Jesús aquí está criticando es el exhibicionismo religioso. Es el mostrarse más que los demás. Es el mandarle recados a los publicanos pecadores que están en la congregación. Ese exhibicionismo, ese mostrarse como un súper espiritual, es lo que Jesús está criticando. Por eso el Señor llama a orar en lo privado, en el secreto. A los gringos y a los europeos les gusta hacer estadísticas de todo. Hay un libro que se llama Fuego Santo, que habla acerca de la espiritualidad. Él es un pastor reformado, el autor de este libro. Y cita una estadística respecto a Estados Unidos y Europa. Y señala que los pastores evangélicos de esos países, en promedio,
oran 4 minutos al día. Lutero oraba 2 horas al día. Él decía que cotidianamente, en todos sus días, él oraba 2 horas. Y cuando tenía más trabajo, más lucha, más esfuerzo, más viajes, más predicaciones, oraba 3. Uno tendría a pensar, cuando uno tiene menos tiempo, oraría menos. Pero en realidad, él veía que en la necesidad mayor es cuando más él tenía que orar. Ahora uno ve esa estadística, que no debe estar muy lejos, no solo de los pastores y ministros, sino que de muchos cristianos. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué la iglesia deja de ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Por qué somos tan poco efectivos con la predicación del Evangelio? ¿Por qué no llevamos vidas acordes a lo que la Biblia está diciendo? Ahí está uno de nuestros grandes problemas, porque no tenemos una oración privada, consistente. En la época de Jesús, la pieza, esta a la cual se le hace alusión, era la única habitación de la casa que tenía puerta. Probablemente se refiera a la pieza del matrimonio. Todas las demás piezas de la casa no tenían puerta. Por lo tanto, Jesús está pidiendo que incluso en el lugar más íntimo de la casa, allí esta persona, este padre de familia, esta mujer, cualquiera de nosotros nos vayamos y tengamos un momento aparte, separados con el Señor, orando, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, a sabiendas, como dice Pedro, que Él tiene cuidado de nosotros. Yo, desde niño, me ha gustado conversar con los viejitos, con los ancianos. Me gusta escuchar las historias que me cuentan. Una de las razones por las que viví con mi tata tanto tiempo, en el periodo que estaba estudiando en la universidad, fue esa. Me gustaba conversar con mi tata. De hecho, lo echo de menos. Esta semana se cumplen 4 años de su muerte y de verdad, en tiempos aciagos y difíciles, me hace mucha falta conversar con él. Conversábamos de todo. Veíamos los noticieros y eso nos daba tema para conversar, y él contaba sus historias de cuando era niño, un niño talagantino que estudiaba en Santiago y a pata pelada, con sus pies morados, hacía sonar la escarcha en el invierno, como los de los piececitos azulados de Gabriela Mistral, ese poema tan hermoso y tan conmovedor. Lo que les decía, me gusta conversar con los viejitos. Y los viejitos, cuando están solos y uno conversa con ellos, uno lo nota. ¿Saben por qué lo nota? Porque hablan y le transmiten. Cuando uno tiene la empatía con los viejitos, uno los escucha. Aún cuando tú vayas a verlos de nuevo y te cuenten la misma historia repetida, a veces agrandada, a veces con otros detalles que no te habían contado, a veces cuando ya con el paso de la memoria, con cosas que se olvidan. Bueno, eso es lo que pasa también en relación a nuestras oraciones privadas y nuestras oraciones públicas. No estoy generalizando, pero la mayoría de los estudiosos de la oración lo plantea, que hay una relación casi de causa y efecto, que pocas oraciones privadas hacen que el momento de oración pública sea una oración más larga. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento público oramos más largo de lo que oramos en nuestra casa? ¿En lo privado? Si tenemos la posibilidad de hablar con nuestro Padre Celestial todos los días, ¿por qué ser como los viejitos que no son visitados, desdeñados, cuando el Padre Celestial está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta su venida? Nos dijo Jesús que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aprovechemos este tiempo para orar en la intimidad. Intimidad en sentido de retiro, de apartarnos, para buscar cercanía espiritual con Dios. Y allí es maravilloso notar que Dios responde a nuestras oraciones y expresar su misericordia y amor hacia nosotros en lo público. Yo me sé este versículo de memoria en Reina Valera cuando dice: mas tú cuando ores entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. ¡Qué maravilloso! Porque muchas de nuestras oraciones privadas son respondidas y vemos la evidencia allí en lo público. Yo conocí una hermana viejita de la otra iglesia, estaba registrando los avisos de la congregación y peticiones de oración que habían allí.
Y había una hermana de la iglesia, la hermana Hortensia Silva, que hoy descansa en la presencia del Señor, que ella decía, se acercó y me pidió una oración de acción de gracias, diciéndome que el Señor le había respondido una oración de hace 50 años atrás. Ella llevaba 50 años orando por una petición y Dios se la había respondido allí. No puedo dejar de conmoverme ante la persistencia, la fidelidad y el gozo de una oración respondida después de tanto tiempo. A veces queremos que nuestra oración sea como un abracadabra, que nuestras oraciones sean respondidas inmediatamente, o en su defecto incluso respondidas como nosotros queremos. Dios sabe cuándo te va a responder y cómo te va a responder. Y a veces, no solo tú gozarás de la bendición, sino que muchas personas que comparten contigo también verán el fruto de esas oraciones. ¿Cuántas madres, cuántos padres han orado por hijos inconversos y Dios a su tiempo los ha traído de vuelta al redil y han visto la mano poderosa del Señor y se han gozado, no solamente solos, sino que también en la comunidad? Eso es realmente hermoso. Sigamos orando, Dios tiene el poder para responder nuestras plegarias, nuestras oraciones, cualquiera que ellas sean, si son conforme a su voluntad. Y si no es su voluntad respondernos como estamos pidiendo, gocémonos y deleitémonos en eso. Pablo dice en su carta, en su segunda carta a los Corintios, que había orado 3 veces, para que el Señor le quitara un aguijón en su carne que él tenía. Algunos médicos tratan de explicar esto. Algunos hablan de un aguijón de la carne como un dolor de cabeza fuerte. Aquí la hermana María y yo, que sufrimos de dolores de cabeza, habitualmente sabemos lo que eso significa. Terrible, es verdad, un aguijón, una espina clavada en la cabeza, que molesta. Algunos dicen que eran problemas a la vista, que él quedó con una secuela luego de su conversión. Algunos hablan de otro tipo de enfermedades que Pablo pudo haber tenido. Da lo mismo, cuál haya sido la enfermedad. 3 veces el apóstol de los gentiles, el misionero más importante que ha tenido la historia del cristianismo, le oró al Señor pidiendo que le quitara ese aguijón. Y la respuesta de Dios no fue la que él esperaba, fue negativa. El Señor no respondió a su plegaria. Y aún más de eso, a la 3ª ocasión le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando tú eres fuerte, yo soy débil. Y cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Aferrémonos a la gracia del Señor. Él sabe cuándo respondernos. Y si morimos en la pena, en el dolor, en la incomprensión, en la ingratitud de las personas, un día el Señor enjugará toda lágrima de nuestro ojo. Otra invitación de Jesús en cuanto a la actitud es que busquemos la simpleza. Estas palabras de Jesús no son tampoco una crítica a repetir expresiones ni al usar la Biblia como una reserva y como fundamento de nuestras plegarias. Ni tampoco es una crítica a las oraciones largas, nuevamente. Debemos orar y orar mucho, son muchas nuestras necesidades. Sino que busca negar la idea de que Dios se impresiona con nuestra cantidad de palabras bonitas y elocuentes. Fíjese lo que dice, versículo 7 y el principio del 8. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos. Las oraciones que llenan de palabras delante del Señor, con palabras muy bonitas y rebuscadas, lo único que hacen es expresar cantinfleo delante del Señor. Usted que veo películas de Cantinflas sabe lo que esa palabra, reconocida por la Real Academia Española, significa. Cantinflear. Hablar mucho sin decir nada. Todas tus expresiones bonitas y elocuentes delante de Dios son vacías de sentido cuando no tienen la intimidad y el conocimiento suficiente delante de Dios. Cuando tú conoces, cuando tú amas, cuando tú tienes intimidad, cercanía con alguien, no solo hablas, escuchas, guardas silencio y el silencio no te da miedo. Y ese silencio puede ser tan largo porque el Señor también nos habla en medio de la oración. La oración no es un mantra como el del hinduismo que uno repite durante el día, como si en dicho acto hubiese algún poder.
A su vez, los paganos en la época de Jesús, a los cuales Jesús cita aquí en estas palabras, añadían a sus largas palabras un sinnúmero de dioses para que ojalá alguno de ellos les pudiese responder. Nosotros somos llamados a no replicar ese mal ejemplo. Cuando se ama a Dios, los silencios y las sencillas palabras delante de Él se expresan de manera amplia y cotidiana, sin necesidad de buscar aspavientos y cosas por el estilo. Insisto, cuando uno tiene cercanía, se acaban los miedos. Fíjense en algo. El pecado, cuando generó la caída, generó una consecuencia importante. Por ejemplo, con respecto a la desnudez. El hombre y la mujer, ¿qué fue lo primero que hicieron? Buscaron cubrirse y tuvieron vergüenza. ¿Se fija que uno todavía siente eso con respecto al cuerpo? Y cuando llega el verano y aquellos que pujan por un verano sin polera se dan cuenta que nuevamente chocaron contra el fracaso de ese verano sin polera, uno se deprime, se molesta y ahí uno va a la playa y se mete con polerita y se la saca cuando ya está metido ahí bien profundo en el mar. Y cuesta sacarse la polera frente a los demás. ¿Se fija que en la relación matrimonial Dios ha restaurado esa situación caída pequeñamente en ese espacio privado? A tal nivel que tú ya no sientes vergüenza de estar desnuda frente a tu esposo o a tu esposa. Delante de Dios, tú no necesitas ponerte ropa ni grandes palabras, porque Dios te conoce tal cual eres. El texto bíblico es contundente. Desnudas y abiertas están todas las cosas delante de Él. Ante Dios nada puedes ocultar. Nada puedes ocultar. Preséntate tal como eres. Habla tus palabras. Dile lo mucho que tú le amas al Señor con tus propias expresiones. Con expresiones enriquecidas por lo que la Biblia dice. Orar conforme a su voluntad, pero sé sencillo. Sé profundo a la vez, pero sencillo. Y no le tengas miedo al silencio. No le tengas miedo al llanto. No le tengas miedo a cantar en tus momentos de oraciones, expresando toda la alegría que sientes, porque bíblicamente dice que el que si está alguno alegre, cante alabanzas. Intimidad con el Señor. Ten intimidad cotidiana con el Señor y en esa intimidad busca la simpleza y no busques aparentar nada. Y fíjense cómo termina el versículo 8. Dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Esto es maravilloso. Cuando tú tienes que pedir algo a alguien y está allí de por medio el factor sorpresa, tú sabes que esa persona te puede dar un portazo en la cara. ¿Cierto? Bueno, Dios nunca te va a dar un portazo en la cara aunque te diga que no. Muchas veces, simplemente, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Él ya sabe lo que tú vas a orar. Ahora, si Él sabe por qué orar, bueno, porque Dios lo diseñó. Ese es el mecanismo. Misteriosamente algo sucede que cuando tú oras, Dios responde tu plegaria. Vive la oración. Vive la oración. Ora delante del Señor. Esto es maravilloso. Porque todas las exhortaciones respecto de la práctica de la oración finalizan con la maravillosa certeza que nos llena de esperanza. Dios nos conoce, sabe lo que necesitamos. Y eso, más que invitarnos a rehuir la oración, nos debe dotar de confianza. No tenemos nada que temer, porque nunca vamos a pillar por sorpresa al Señor. Aquí nuevamente el carácter de la conversación salta a la luz. ¿Te fijas que ante Dios la oración no es nunca un monólogo, sino que un diálogo? Donde tú conversas con el Señor y buscas que Él también te hable por medio de su palabra. Aquí está muy presente lo que hablamos acerca de la lección divina, esta lectura orante de la Biblia, buscar que el Señor te hable y que la palabra del Señor que abunda en tu corazón te penetre hasta lo más profundo de tu ser. El filósofo Søren Kierkegaard, que era cristiano, decía que un hombre oraba y al principio pensó que la oración era hablar, pero se fue tranquilizando más y más hasta que al fin comprendió que la oración es escuchar. Dios no cabe ni en tu cabeza ni en la mía. Él es mucho más grande que todo el intelecto junto del universo completo. Es mucho más amplio que todos los márgenes que le podamos poner. Él nunca va a dejar de asombrarnos. Él es más grande.
como dice la carta a los Efesios, Él puede hacer cosas mucho mayores que las que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Acaso no ha sido así? ¿Cuántas veces Dios te ha sorprendido con algo que ha hecho? ¿Cuántas veces Dios ha sacado de donde hay para llevar donde no hay? ¿Cuántas veces Dios ha respondido a tu plegaria instantáneamente y has visto la misericordia y el favor de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha puesto gente a la persona precisa en el momento oportuno para decirte una sola palabra y levantarte el ánimo? Maravilloso. Dios responde a nuestras oraciones y Él nunca deja de sorprendernos. Segunda pregunta, ¿existe un modelo de oración? Y sí, la Biblia, a lo largo de todo el texto bíblico, nos muestra una serie de oraciones que nos reportan modelo para nuestras conversaciones. Y esto es muy bonito, porque si usted lee los Salmos, que son el libro de oración de la Biblia, y otras oraciones de la Biblia, se va a encontrar que no solo hay un tipo de oración, ni solo una emoción expresada en la oración. Allí usted se va a encontrar con ruegos, con oraciones de llanto, pidiendo por una respuesta delante del Señor. Se va a encontrar con lamentos, con mucho llanto, con amargura en el corazón delante del Señor. Se va a encontrar con celebración, con alegría frente a lo que el Señor ha hecho. Por ejemplo, el Salmo 103 que dice: bendice, alma mía, el Señor, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Maravilloso, ¿cierto? Como el Señor se muestra allí presente en la oración de un pueblo agradecido, contento. Hay acciones de gracia, hay muestras de dolor, de angustia, inclusive de rabia, de enojo allí delante del Señor. En la honestidad delante del Señor tenemos que expresar todo lo que sentimos. Hay también expresiones de arrepentimiento, peticiones de perdón y alegría también y gozo después del perdón. Todas estas oraciones nos sirven por modelo. Pero aquí, en el texto que hemos leído, encontramos al modelo por excelencia de todas nuestras oraciones, el Padre Nuestro, conocido así por esta primera expresión que surge de allí de esta oración. Por largos años, en el marco del protestantismo, se inculcó su memorización, y algo que no debiésemos perder. Nuestros hermanos protestantes antiguos enfatizaban que un cristiano debía aprender de memoria la oración dominical. El Padre Nuestro era la oración dominical porque se oraba en conjunto el día domingo en la comunidad. O sea, era tan importante el culto comunitario que era llamada así. Los 10 mandamientos, el credo de los apóstoles y las bienaventuranzas eran cosas que todo niño cristiano debía saber, ojalá antes de los 12 años. Debiésemos inculcar esto. La memorización es sumamente importante, porque en la memorización, cuando estemos en el momento de necesidad, estas palabras van a aflorar en nuestra vida. Si tú llenas de cualquier otro contenido tu vida y no de la Biblia, ¿qué es lo que va a aflorar en el momento de necesidad y en el momento de angustia? Llénate de la palabra del Señor. Llénate de la palabra del Señor. Yo conocí a hermanos analfabetos que nunca pisaron una escuela, que no sabían leer ni escribir, pero su corazón y su mente estaba llena de la palabra del Señor, a tal nivel que en los momentos de necesidad, angustia, de alegría, de triunfo, podían recurrir a eso que habían grabado a fuego en su vida. Esta es una oración sencilla y muy breve también, sin grandes expresiones de verborrea, de discurso amplio, ni mucho menos de cantinfleo, porque es una oración que, siendo corta, dice mucho y reporta profundidad espiritual. Es la oración de discípulos que reconocen la soberanía de Dios, que anhelan vivir para su gloria y que manifiestan una total dependencia del Padre Nuestro. El Catecismo Mayor de Westminster respecto de esta oración dice: la oración del Señor no solamente debe usarse para dirigirnos como un modelo conforme al cual debemos hacer otras oraciones. Vale decir, tomando las partes de esta oración, aquí tenemos un modelo para rescatar, sino que puede también usarse como una oración, para decir, repitiéndola, diciéndola, si se hace con entendimiento, fe, reverencia y otras gracias necesarias para el cumplimiento recto del deber de la oración. Y aquí veamos lo que se manifiesta en esta oración. Hay adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Fíjense cómo se dirige a Dios. Se dirige a Dios como Padre. Hay pocas expresiones en el Antiguo Testamento que hablen de Dios como Padre, pero en el Nuevo Testamento estas abundan, se hacen mayoritarias. ¿Y sabes por qué se hacen mayoritarias? Porque es en Cristo Jesús que podemos tener el mismo privilegio que Él de llamar a Dios como Padre. Aquí se habla de una relación íntima que el Creador de todas las cosas tiene con su pueblo. Ojo, esta no es un clamor individual, es la oración del pueblo de Dios. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. Y aquí hay algo clave para la espiritualidad reformada. La espiritualidad reformada no es una performance individual, es una expresión de la comunidad, del pueblo que adora al Señor. De hecho, Calvino decía que orar diciendo Padre ya era hacerlo en el nombre de Jesús, porque es imposible tener una relación familiar con Dios sin Jesucristo, sin su cruz, sin lo que Él ha hecho, sin sus méritos, sin su gracia. Otra cosa muy bonita es que cuando nosotros le enseñamos a nuestros niños a decir Padre nuestro, es porque le estamos considerando parte de la familia del pacto, de la familia de la fe, forman parte también del pueblo de Dios. De hecho, es por eso que les bautizamos cuando son niños. Ahora, santificar es tratar a alguien como santo, es decirle en este caso a Dios lo que Él se merece, que su nombre sea santificado porque Él lo es. Y esto es un llamado a dos cosas, a adorarle y también a tener la seguridad de que Dios manifiesta su santidad, su perfecta santidad en su amor y en su justicia. Y esto también es un llamado a la misión. ¿Sabe por qué? Porque la misión existe porque hace falta la adoración. Un día la misión, como dice John Piper en un hermoso libro llamado Alégrense las Naciones, un día la misión se va a acabar porque viviremos con el Señor y ya no será necesario predicarle el Evangelio a alguien, porque allí estará la revelación perfecta del Evangelio. Estaremos viviendo con el Señor en el hogar, restaurado por Él, donde todas las cosas se han hecho nuevas. Ya no será necesario hacer misión, pero la adoración nunca va a dejar de existir. La misión existe porque hace falta adoración. Y Dios llama a los pecadores a través de la locura de la predicación para que de los pueblos de la tierra surjan quienes le adoren, quienes le santifiquen. Hay muchos más que deben decir en el mundo, en Maipú, en tu población, en tu barrio, en tu familia, en tu lugar de trabajo. Hay muchos más que deben decir, santificado sea tu nombre. Luego hay una oración respecto al reino de Dios. El versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta oración, porque venga el reino de Dios y que la voluntad de Dios sea hecha, deja una sensación de que algo no está completo, de que algo hace falta y de que hay algo que debe ser manifestado de manera total en la tierra. Primero que todo, lo que debemos decir es que el reino ya se acercó, ya está presente en medio de nosotros por Cristo. Juan el Bautista y Jesús lo proclamaron diciendo que el reino de los cielos se había acercado. El reino de Dios está aquí. ¿Por qué razón? Y esto se hace más manifiesto hoy. Porque Cristo es rey. Él es soberano. Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Satanás no es el gobernante de este mundo. Cristo lo es. Él está sentado a la diestra del Padre, dirigiendo todos los siglos de la historia hasta el final, cuando toda su gloria sea manifestada y no haya nadie que pueda estar con alguna excusa delante del Señor. Un día el Señor vendrá. Por eso es que cuando reconocemos a Cristo como Rey, estamos pidiendo que venga su reino también aquí, a nosotros y a su iglesia, creyendo que Él es soberano de nuestra vida y pidiéndole que Él lo sea. Que Él sea el que Él gobierne nuestra vida. ¿Te fijas cuánto necesitamos orar por esto? Porque cuántas veces queremos anteponer nuestra voluntad y nuestros deseos ante la soberanía del Señor. Por eso es que debemos orar para que Él haga su voluntad en nosotros, en su pueblo y en todo el mundo. Oramos también para que venga el reino del Señor, pidiéndole que nos ayude en las tareas de la misión. Como en una de las oraciones que se hizo en el momento del culto lo realizó. Debemos orar por la gente en misión,
por la predicación de la palabra, por la plantación de nuevas iglesias, por la misión desde nuestros lugares de trabajo y quehacer. Es muy importante que oremos por cada uno de nosotros. No lo tenía citado dentro de mi sermón, pero en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice: oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo, guardando las proporciones. Yo le pido que usted ore por mí. Y disculpe la autorreferencia, pero si no se lo digo yo en este momento, no sé quién más se lo va a decir. Pero ore para que cuando me toque predicar la palabra del Señor, no solo lo haga por conocimiento, sino que lo haga para que usted escuche el misterio del Evangelio y para que cada vez que lo haga con valor. Inclusive, si esto en algún momento de la vida nos cuesta las cadenas como a Pablo le costó. Hoy día estamos en una situación bastante cómoda en relación a muchos de nuestros hermanos. Pero oremos para que la palabra del Señor corra. Y ora también por cada uno de nosotros, para que esta iglesia esparcida en el mundo, con cada uno de nosotros, en cada lugar de trabajo, tú hagas tu trabajo con excelencia, con responsabilidad, dando buen testimonio y a su vez ocupando las oportunidades que Dios te da para compartir el Evangelio de Jesucristo. Oremos también para que el reino del Señor, que es justicia, que es paz, que es alegría en el Espíritu Santo, se extiendan en todo lugar. Cuando vemos la injusticia, la corrupción en el mundo, en muchas manifestaciones, en la esfera política, social, económica, ¿cuánto debiésemos orar para que venga el reino del Señor? Y no conformarnos con proyectos de personas o con nuestras ideas políticas antojadizas, sino con el proyecto histórico de Dios, de que Él un día establecerá su reino de justicia, de amor, de paz sin igual, donde el shalom de Dios, esta tierra abundante que fluye leche y miel, será una perfecta realidad. Es también una oración que nos invita a poner nuestra expectativa en la vida, en la meta correcta. ¿Y sabe cuál es nuestra meta? En el reino consumado de Jesucristo. No está aquí. No está aquí. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Allí tiene que estar nuestra esperanza. Allí tiene que estar en nuestra meta. Allí tiene que estar nuestra finalidad. Vivir eternamente con el Señor. Es algo que debemos anhelar y amar. Oremos para que el Señor venga. Como Juan lo decía en el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Amemos la venida del Señor, anhelémosla, para que el Señor restablezca todo lo que haya que restablecer, renueve lo que haya que renovar y destruya todo lo que haya que destruir. Porque un día todas las tiranías y todos los ídolos caerán, pero el reino de Dios se mantendrá inconmovible. La oración que se basa en la palabra no se contradice con la voluntad de Dios. Nosotros no oramos para torcer la mano del Señor. Por eso debemos decir: hágase tu voluntad. Incluso, como decíamos, es la forma que Dios estableció para que nos dirigiéramos a Él y para que le pidiéramos quien nos respondiera. Orar es un medio de gracia, una herramienta que nos permite acercarnos delante del Señor. No ore para torcerle la mano al Señor. Sujétese a su voluntad. Otra cosa, la provisión. La provisión, ¿qué es lo que nos muestra? Dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Y esta parte de la oración es el momento para agradecer a Dios por todos sus regalos inmerecidos. El pan cotidiano es símbolo de todo lo que Dios nos provee, supliendo todas nuestras necesidades elementales físicas y espirituales en forma diaria. ¿Cuánto debemos agradecer? Si todo lo que tú tienes no es por tu esfuerzo ni por tu trabajo. Porque si así fuera, tú perderías tu pega y no tendrías nada, absolutamente nada. Todo lo que tenemos ha nacido de la mano prodigiosa del Señor. ¿Por qué no agradecerle entonces? ¿Por qué no ser agradecidos? ¿Estar alegres con lo que tenemos? Aquí haríamos bien en considerar lo dicho por Karl Barth cuando planteó que si la bondad de Dios es nueva cada mañana, será nueva también cada mañana una bondad completamente inmerecida que debe dar origen a nuevos actos de agradecimiento y a un renovado deseo de recibir tal bondad. Todos los días debemos agradecer. Y aquí quisiera yo manifestar una preocupación pastoral
Si nos fijamos en el momento de nuestro culto, desde el momento en que empezamos a generar una instancia para la oración de agradecimiento y de peticiones, lo que más hemos expresado, todos nosotros, cual más cual menos, han sido peticiones y pocos tiempos de agradecimiento. Cuando el Salmo 100, por ejemplo, dice: entren por sus puertas con acción de gracias. O sea, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. ¿Acaso Dios no nos ha provisto nada que solo le pedimos cuando tenemos que orar? Tú tienes mucho que agradecer a Dios. Yo tengo mucho que agradecer a Dios. Ahora bien, esta oración por el pan cotidiano, para Martín Lutero, a propósito de los 500 años de la Reforma, hay que citarlo, esta oración era también un clamor por un orden social justo y próspero que trajera también pan a aquellos que lo necesitan. Cuando tú ores por tus alimentos, cuando los comas con acción de gracias, debes pensar y orar pidiendo misericordia por aquellos que menos tienen, por el huérfano, por la viuda, por el inmigrante, por el pobre, por aquel que está desamparado. ¿Oras tú por ellos también para que coman de las mismas cosas que tú comes? Para que el Señor les provea e incluso te use a ti para llevar ese alimento que ellos necesitan. A mi hijo le enseñé a cantar una oración por los alimentos, muy bonita, que dice: bendice, Señor, nuestro pan, y da pan a los que tienen hambre, y hambre de justicia a los que tienen pan. Bendice, Señor, nuestro pan. Amén. Aprendamos también eso, a ser agradecidos, y que la oración nos ponga en la agenda para ir en ayuda de quienes están en necesidad. No nos olvidemos de orar por quienes más necesitan. Perdón. Versículo 12, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nosotros somos deudores delante de Dios, y esto es algo que no debemos olvidar nunca. Todos los aquí presentes somos deudores. ¿Alguno de ustedes podía pagar por su salvación? ¿Alguien podía hacer el sacrificio único, perfecto, aunque sea solo para salvarte a ti mismo? Jamás. Ninguno de nosotros podía hacer ese sacrificio. Por lo tanto, somos deudores delante de Dios. ¿Por qué entonces somos incapaces de perdonar a quienes nos lo piden? ¿Por qué guardamos rencor y resquemor delante del otro? ¿Simplemente porque piensa distinto a mí o porque no le gustan las mismas cosas que a mí? Ya lo hablamos cuando estudiamos la carta a los Gálatas. Si hay algo que se interpone entre tú y alguien del pueblo, de la comunidad de Dios, entorpeciendo la relación fraternal que Cristo estableció con su sangre, porque Cristo nos transformó y nos convirtió no para ser llaneros solitarios, sino que para ser parte de un pueblo. Si hay algo que entorpece esa realidad, eso se llama ídolo, y debes luchar por tratar de votarlo. ¿Cómo tú y yo pedimos perdón a Dios si no somos capaces de perdonar? ¿Te fijas lo inflexible que somos frente a la falta del otro? ¿Frente al pecado del otro? Queremos que se caiga todo el peso de la ley sobre el otro. Yo me acuerdo de una ocasión, estaba en el ministerio carcelario trabajando con hermanos que se habían convertido adentro de la cárcel. No sé si usted sabe, pero alrededor del 80% de los evangélicos que se convierten en la cárcel tienen y se rehabilitan, se reinsertan en la sociedad. Es una tasa altísima, cuando las cárceles son verdaderas escuelas del AMPA, del delito. Nadie aquí en Chile ha logrado contribuir a la rehabilitación de presos, de alcohólicos y drogadictos sin recibir ni un solo peso del Estado para hacerlo, como el pueblo evangélico chileno y particularmente el mundo pentecostal. ¿Saben quién lo hizo? Ellos no solos. Ellos disponiendo su tiempo y sus recursos, pero motivados por la fuerza del Espíritu Santo que genera conversiones.
Estaba en la cárcel, día 24 de diciembre, comiéndome un asado con los presos allí, sin cuchillo ni tenedor, obviamente, por razones obvias, el único asado en la vida que me comió con cuchara. Y hubo un hermano allí que me dijo, ¿y cómo deben estar allá afuera? Diciéndonos que se pudra. Que se pudra. Cuando es un familiar tuyo el que comete un delito, un amigo tuyo que comete un delito, ¿cuál es tu actitud frente al mismo delito cometido por él que por otro? ¿Debe haber justicia? Claro que sí. Debe haber justicia. Debe aplicarse la sanción conforme a la falta. De hecho, bíblicamente, yo no tenía ningún problema con la pena de muerte, porque la pena de muerte está establecida en la Biblia, en casos excepcionales, donde lo amerita. De hecho, nuestra confesión de fe también lo valida. Pero más allá de eso, la justicia, el acto de castigar el pecado, nunca excluye el amor. ¿Acaso tú cuando castigas a tu hijo lo condenas para siempre? ¿Le das cadena perpetua? No, pues busca su restauración. Busca su restauración. Eso es lo que debemos hacer. Aprender a perdonar. Lutero, comentando este texto, decía que si alguien quiere jactarse de su probidad y menospreciar a otros, ha de examinarse a sí mismo y tener presente esta petición. Se dará cuenta de que no es menos que otros y de que en la presencia de Dios deberá agachar la cabeza y estar contento de alcanzar el perdón solo a través de la oportunidad. Así como Dios te da la oportunidad de pedir perdón, siendo humilde y depositando toda tu confianza en Él, sé humilde y perdona. Y si tú fuiste el que causó daño, pide perdón. Arrepiente de tu pecado, confiésalo y busca también restaurar la relación que ha sido dañada. Este no es un lugar para tener enemigos y para venir a pelearnos. La iglesia es parte integrante del reino de Dios y aquí se debe vivir con los valores del reino. No con los valores humanistas que dicen que si me la hace, me la paga. No con el resultado inflexible de aquel que no otorga oportunidades frente al arrepentimiento. Fíjese lo que dice el versículo 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Así que antes de orar y pedir perdón por sus pecados, si tiene aquí a un hermano, a un familiar, a un amigo al cual pedirle perdón, pídale perdón. Arrepiéntase. Y si le han pedido perdón, no sea duro de corazón. Porque la dureza del corazón no es solo monopolio de aquel que no pide perdón, sino que también es monopolio de aquel que no quiere perdonar. Yo me he encontrado con muchos casos lamentables en los cuales hermanos creyentes en Cristo han pedido 1, 2, 3 veces perdón por un error cometido e inflexiblemente no se les ha perdonado. Insisto, esto no tiene que ver con disociar la justicia. Lo justo es justo. O sea, si yo me robo las platas de la iglesia, ¿tengo que ser disciplinado? Tengo que ser disciplinado. ¿Me dan la oportunidad de ser tesorero de nuevo? Probablemente no, porque ya tiene una experiencia mala y equivocada. Pero me dejan relegado en la última banca, disciplinado para siempre, olvidado por todos. Ese no es el cariz de la disciplina del Señor. La disciplina del Señor castiga el pecado, es ejemplificadora en la comunidad para que ninguno de nosotros quiera hacer lo mismo, pero también busca reparar el daño causado y restaurar al que fue dañado por el pecado, como también restaurar al que cayó. ¿Acaso eso no ha sido lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cuántas veces has corrido a la presencia del Señor a pedirle perdón? Y le has dicho, Señor, no, nunca más lo hago esto. Nunca más meto la pata. Bueno, ¿y cuántas veces has vuelto a meter la misma pata, en el mismo condoro, en el mismo error? 1 y 1000 veces has tropezado con la misma piedra. ¿Acaso el Señor no te ha vuelto a recoger como el papá del hijo pródigo, corriendo hacia ti, abrazándote,
diciendo que te bañen, que te pongan vestidos nuevos, que te pongan un anillo en tu dedo y que maten al becerro gordo y hagan fiesta porque tú que habías muerto ahora estás vivo, te habías perdido y eres hallado. Si has sido perdonado, perdona. El que ha sido amado mucho, ama mucho. Y el que ha sido perdonado mucho, perdona mucho. Y aquí al final, socorro. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esto es parte de la confianza de ser perdonados. Cuando somos perdonados, nuestra confianza no está en ti, ni en mí, ni en nosotros, sino que en Dios, que es quien nos sostiene en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación. Ojo, aquí se pone la idea de la tentación. Yo nombré otras dificultades, pero aquí específicamente se está hablando de la tentación. Vamos a vivir circunstancias adversas producidas no solo por lo malo que nosotros causamos, sino por acción del maligno, dice este texto. Seremos tentados. Y esa tentación, ¿sabes lo que va a buscar? Que tú caigas, que tú te desmorones, que tú pierdas tu fe, pierdas tu confianza en el dador de toda buena dádiva. Es lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearlos, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Cuántas veces has sentido el zarandeo de Satanás? Y has visto cómo cada cosa conspira para que tú caigas. Pero esta batalla no es tuya, es de Dios. Dios no nos tienta. La tentación tiene la finalidad de hacer caer y somos tentados también por nuestros propios malos deseos, acrecentados en muchas ocasiones por el maligno. Y aquí necesitamos orar para que Dios nos libre de la tentación. Y ojo, muchos de nosotros consideramos que tentación es cuando estamos mal, cuando todo nos hace derrumbar. También hay situaciones de tentación cuando estás bien, cuando estás triunfando, cuando todas tus expectativas se cumplen. Cuando sabes qué, tienes al Dios de tus sueños y no al Dios revelado en la Biblia. Ora para que allí tu fe no falte, para que tu confianza sea siempre depositada en el Señor. Cuando estemos bien, corremos riesgos enormes, porque al final siempre cedemos a la ideología falsa del padre de la mentira, que es usurpar el lugar que le corresponde al Señor. Para reflexionar y practicar. La misteriosa realidad de la ayuda del Espíritu Santo en la oración solo llega a ser conocida por los que realmente oran. Son palabras de J.I. Packer en Teología Concisa. Tú sabes, puedes sentir la fortaleza que te da el Espíritu Santo. ¿Sabes cuánto? Cuando oras pidiendo su ayuda, pidiendo que te fortalezca, que el Señor te fortalezca con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Estás triste? ¿Estás abatido? ¿Estás destruido en tu condición de vida? Henry Nouwen, en un hermoso libro llamado Has cambiado mi lamento en danza, dice: sanar es dejar que el Espíritu Santo me invite a bailar, a crecer otra vez, aún en medio de mi dolor, que Dios es quien dirige la orquesta y guía mi vida. Comienza a vivir la danza, metafóricamente hablando, aún cuando estés bailando con la fea, como dice el dicho popular. Aún cuando estés metido en el dolor, confía en que el Espíritu Santo puede hacer una obra en ti y puede convertir tu tristeza en alegría, tu lamento en baile. El Señor es quien guía tu historia. Y si estás pasando por el momento de la prueba, esto no es para siempre. Si estás pasando por el momento de la tentación, Dios no echará más carga delante de ti de la que tú puedes llevar. Él te va a sostener, tanto en el momento de la prueba como de la tentación. Sigue adelante. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sigue orando conforme a la riqueza de la palabra del Señor. Acude a ella, toma el Padre Nuestro en la semana, óralo, divídelo en cada una de sus partes y dedica tiempos de oración para adorarlo, para orar por la venida del reino del Señor, para orar por la provisión divina, para orar por el perdón de las deudas, de los pecados, y para que el Señor no nos deje caer en tentación. ¿Sabes por qué tienes que orar?
porque la oración no es el privilegio de los fuertes, sino la necesidad de los débiles, de los pobres en espíritu, que entienden que la fuerza no es de ellos y que la fuerza tampoco es de la iglesia, sino que toda la fuerza que tú como creyente tienes y toda la fuerza que la iglesia tiene proviene de Dios, de su gracia, de su infinita misericordia. Que sea la oración la que ponga tu agenda y no al revés. No le pongas la agenda a Dios con tu oración. No le quieras torcer la mano al Señor. El Señor responderá como a Él le place, cuando Él quiera y como Él quiera. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Acaso cuántas veces el Señor también nos ha mostrado que todas las veces que queríamos algo íbamos camino al error? Y el Señor llevándonos por un camino, muchas veces del desierto y del dolor, se ha transformado, luego de una leve tribulación momentánea, como dice el apóstol Pablo, en un mayor y más expectante peso de gloria. Esto es maravilloso. Dios nunca nos deja solos. Esforcémonos por orar. Esfuérzate por orar. Nunca dejemos de necesitar conversar con nuestro Padre Celestial. Y de esa disciplina cotidiana, de ese momento que cada día se esfuerza por orar, pasemos al deleite. Convirtamos esta rutina, esta disciplina, en nuestra mayor alegría y satisfacción.